En el año 2010, el periódico The New York Times, a través de la periodista Pam Beluk, publicó un artículo sobre Antioquia, sobre Colombia, y la investigación que se estaba haciendo en el grupo de neurociencias de la Universidad de Antioquia sobre el Alzheimer. 14 años después, esa historia tiene un final muy feliz o una parte muy feliz, una continuación muy feliz, y es la entrega del premio Potamkin 2024, que es como el Nobel de Neurología al doctor Francisco Lopera. Estamos en el Monte Delfos. Monte Delfos es el hogar, es la casa que queda en el sur del Valle de Aburrá del doctor Francisco Lopera, quien nos ha invitado a Revista Cambio. Doctor Francisco Lopera, muchísimas gracias por recibirnos en su casa. Muchas gracias a ti, Ana Cristina, por invitarme a esta charla. Y empecemos un poco por la memoria. Hagamos un poco de memoria de ese lugar donde usted nace. Yo recuerdo que alguna vez conversamos y usted me hablaba de ese pueblo, que me decía, el pueblo donde nació, que me decía no iban sino dos lecheros y un bus de escalera a la semana. Vámonos por allá atrás. Bueno, eso es Aragón, un corregimiento del municipio de Santa Rosa de Osos. Yo nací allá en 1951 y estuve viviendo hasta tercero de primaria, que nos fuimos a vivir a Yarumal. Esa fue pues una época muy bonita de mi infancia, pero también algo triste en el sentido de que en esa época no dejaban empezar a estudiar en la escuela hasta que uno no cumpliera 8 años. Y como yo los cumplía a mitad de año, entonces me tocó esperar hasta los 8 y medio. Y fue una decepción que no me dejaran iniciar la escuela antes. Ustedes es un montón de hermanos. Sí, éramos 3 hermanos. Hoy en día quedamos 11 hermanos vivos y dos murieron en los años anteriores. Sí. En esta entrevista vamos a tener la presencia de Manchas y Maggie, que son algunos de los perros que tiene el doctor Francisco Lopera aquí en su casa. Doctor Lopera, volviendo a esa época, su papá Luis Emilio y su mamá Blanca, ellos a qué se dedicaban y cómo empieza en usted ese, pues digamos, este interés por la medicina, si es de ellos o de dónde. Bueno, mi padre era campesino, él no tuvo escuela, pero mi abuela le enseñó a leer y a escribir. Y mi madre tuvo 2 años de escuela. Eran pues personas muy humildes y muy trabajadores y muy dedicados a sacar la familia adelante. A pesar de que mi padre nunca tuvo escuela, siempre valoró mucho la educación. Y la razón por la cual nos fuimos de Aragón a Yarumal era porque él quería que sus hijos estudiaran. Mientras yo le pregunto todo esto, doctor Lopera, ¿qué está pasando en su cabeza? ¿Cómo funciona la memoria? Cuando empiezo a pedirle que empiece a esculcar qué es lo que pasa en el cerebro humano cuando hacemos eso. Bueno, la memoria es una función cerebral que tiene tres procesos. El primero, registro. Uno primero pues registra en el cerebro información que le llega de afuera. Por ejemplo, cuando tú me haces una pregunta, yo estoy registrando la pregunta. Luego viene un proceso que se llama almacenamiento, que es lo registrado, almacenarlo en un sistema de memoria que se llama sistema de memoria a corto plazo. Y luego hay un tercer proceso que se llama evocación. Evocación es ser capaz de traer a la memoria a corto plazo una información que ya fue almacenada en el sistema de memoria a largo plazo. Entonces es registro, almacenamiento y evocación. En esa ocasión, si yo le pregunto a usted cuál es el recuerdo más lejano que tiene, el más lejano de su vida. Bueno, es un recuerdo del primer año de vida, más o menos cuando yo tenía 1 año. Era eh, una, una persona que le ayudaba a mi madre Alicia, eh, impidiendo que yo saliera de la cocina.
no sé qué pasaba en mi casa, había algo y yo no debía salir. Entonces ella se movía de un lado al otro, impidiendo que yo saliera. Ese es el recuerdo más viejo que tengo. Entonces, ¿eso es parte del evocación o del almacenamiento? No, pues eso tienen que haber las tres cosas para que haya un recuerdo. Tiene que haber uno registrado, almacenado y haber sido capaz de evocar. Hay personas que somos capaces de evocar porque vemos una foto. Yo me acuerdo de mi primer año porque he visto fotos de mi primer año, pero yo no sería capaz de describir eso que usted, algo que me pasó sin ver una foto. ¿De qué depende de que nuestra memoria funcione de distinta manera? Eso es algo que es de familia, es algo que es en el ADN, es un ejercicio. No, de todas maneras, para construir un recuerdo se necesita los tres procesos. Ahora, puede que se hagan en orden diferente. Eh, por ejemplo, tú haces un registro, un almacenamiento, pero realmente lo último que lograste hacer fue la evocación, el proceso que permite la evocación. Eh, pero si no se hacen los tres procesos, no hay manera de poder traer a la memoria a corto plazo una experiencia previa, vivida. Entonces, no tiene que ser necesariamente que primero se haga el registro, luego el almacenamiento y luego la evocación, pero ese es como el orden, digamos, más natural de que ocurra la experiencia. ¿Cuándo es la primera vez que usted se interesa por eso que es la memoria o que se da cuenta que la gente pierde la memoria? ¿Es cuando es niño o ya adulto que usted dice, la gente empieza a olvidar cosas? Bueno, en realidad, el olvido, pues, es una función normal del cerebro. Y uno considera que el olvido se volvió patológico cuando ya está muy intenso, digamos que se está presentando con mucha frecuencia, está afectando la vida eh, laboral, familiar o social, y entonces ya se convierte en olvido patológico o amnesia. Eh, la, la, la primera vez que yo pensé que existía la amnesia o el olvido patológico fue cuando empecé a ponerme en contacto con las familias afectadas con Alzheimer hereditario, que pues precisamente esa era la principal falla que ellos tenían, que olvidaban eh, eventos muy recientes y que la enfermedad empezaba por memoria reciente, sin perder la memoria del pasado. Por ejemplo, una de las características más importantes de ellos es que empiezan a repetir y a repetir la misma información o te cuentan una historia 2, 3 o más veces sin darse cuenta que ya la habían contado. En cambio, la memoria del pasado la conservan intacta por un tiempo. Posteriormente, cuando la enfermedad va avanzando, empieza a afectar la memoria del pasado. Doctor Lopera, esa primera etapa en Yarumal, cuando usted era un niño, un estudiante, ¿qué se decía en el pueblo o qué supo usted de esa pérdida de la memoria que hoy conocemos como el gen paisa? Bueno, la gente hablaba de la peste de la memoria, de las familias de Angostura y de Yarumal. Entonces ellos se referían como de una manera muy ideológica, porque algunos pensaban que la peste de la memoria era por tocar un árbol o o por una maldición de un cura de un pueblo. Entonces, ese era el tipo de comentarios que se veía en el pueblo. Pero nosotros en ese momento ya sabíamos que había una enfermedad, que esa enfermedad era hereditaria y poco después, bueno, ni tampoco, por allá en el 90 y pico, 95, se descubre realmente la mutación paisa en un trabajo que estábamos haciendo con Alison Gould en la Universidad de Washington. Pues nosotros habíamos empezado a trabajar desde la década del 80 eh, y hacia el 89 se descubrió el primer gen del Alzheimer y hacia el 90, 95
se descubrió el segundo gen, que es el de la presenilina, donde nosotros encontramos la mutación paisa. Esa mutación paisa, ¿qué diferencia tiene? O el tipo de Alzheimer que produce la mutación paisa, ¿qué diferencia tiene con el Alzheimer, pues el Alzheimer normal? Ah, el Alzheimer más común es el Alzheimer esporádico, que no tiene un factor hereditario. En cambio, este Alzheimer genético es un Alzheimer que se hereda con un modelo de herencia autosómico dominante, es decir, que el 50% de los hijos de una persona que tiene la enfermedad va a sufrir la enfermedad. Entonces la llamamos Alzheimer hereditario autosómico dominante de inicio precoz, para diferenciarlo del esporádico, que no tiene herencia o que aparentemente no tiene herencia. Y el genético es una mutación, y una mutación es muy sencillo de explicar. El genoma, todo está hecho de 4 letras. A, adenina, G, guanina, C, citosina y T, timina. Y toda la cadena del ADN es una repetición infinita de 4 letras. Y un cambio de una letra por otra es una mutación. Por ejemplo, la palabra mesa significa esto, una superficie. Y si yo la cambio una letra por otra, E por I, dice misa, otra cosa completamente diferente. Entonces, una mutación es un cambio de una letra por otra en el genoma que produce una enfermedad o que cura una enfermedad. Entonces, a ver, eso que usted descubre, eso que usted se da cuenta a través de todos estos estudios, que ustedes hacen todos estos estudios, ¿cuál es el punto cero? Es decir, usted fue en el momento que usted hizo el rural o cuando empieza a decir, bueno, empecemos a tomar este grupo de personas con esto que no está que está pasando en estos dos pueblos. Bueno, cuando estaba empezando neurología, realmente cuando estaba en el primer año de neurología, fue cuando me tocó ver por primera vez un paciente con Alzheimer genético. Era una persona de Belmira de 47 años que ya había perdido la memoria y que ya no podía trabajar, había que llevarlo al campo porque solo no podía ir. Ese era en 1984 más o menos, Ujú. cuando vimos el primer paciente. Claro, pero cuando usted empieza a estudiarlo le toca irse muchos siglos atrás, como a Claro, 1300 y pico. 400 años antes, Sí. ¿cierto? Pero, pues claro, eso lo hicimos después de que ya vimos una familia, luego la segunda, luego la tercera, y ya vimos que eso era un patrón, hasta llegar a encontrar 25 familias, y todas con la misma historia. Entonces ya cuando estábamos en ese punto, sí dijimos, bueno, aquí hay que buscar esto desde dónde viene, desde cuándo. Entonces empezamos a hacer un trabajo de campo que era más como en las parroquias, en las iglesias, buscando archivos, averiguando por partidas de bautismo, y de esa manera comenzamos a reconstruir genealogías ya con fechas de nacimiento, con nombres concretos de hijos, de de diferentes personas de las familias, y de esa manera logramos reconstruir el árbol genealógico, el simple, hecho con cada familia, y el complejo, realizado en las parroquias. Sí, ahí estamos hablando ya como de una memoria colectiva para acopiar una memoria colectiva para llegar a descubrir qué hay detrás de una enfermedad. ¿Qué supo o de qué se enteró usted a través de este estudio de qué se hacía con estas personas? Cuando empezaban a quedar sin memoria tan jóvenes en otras épocas y aún todavía de pronto, ¿qué empezaban a hacer con ellos? Usted ahorita nos decía que se creía que era el origen de la enfermedad, pero ¿qué se hacía con ellos? Bueno, algunos creían que era un maleficio, una, una maldición, y entonces actuaban de acuerdo a esos
a esos pensamientos que tenían. Algunos pacientes incluso sufrieron maltrato porque no entendían lo que pasaba y un hijo joven suponía que su madre estaba como haciéndose que tenía una enfermedad. No comprendía que era una persona que estaba empezando con un problema patológico. Y otros que tenían un nivel educativo mucho mejor, pues comprendían rápidamente que se trataba de una enfermedad hereditaria. Y el primer cambio que hubo en la región es cambiar la mitología por la ciencia, digámoslo así. Yo no sé qué tan bueno fue eso, pero fue el primer cambio grande, que la gente comprendió, bueno, estamos frente a una enfermedad, esta enfermedad es por un gen y nadie tiene la culpa de tener esa enfermedad. Entonces, algunos actuaban de una manera muy acorde con la ciencia, es decir, que cuidaban al paciente, lo protegían, lo cuidaban muy bien, y otros que eran muy descuidados porque no alcanzaban como a capturar el sentido de la enfermedad. And I am very proud to share that Dr. Lopera is the first ever South American researcher to win this prize. Please join me in congratulating this inspirational man on a well-deserved recognition of his work. Esta historia, pues, que hoy estamos contando que, digamos, su más reciente, acontecimiento es el premio Potamkin, pues, también ha pasado por fracasos. Es decir, en toda esta investigación, porque uno pensaría en la historia de investigación del doctor Francisco Lopera y uno dice: "No, pues aquí todo ha sido, sobre ruedas". ¿Cuáles han sido esos fracasos que usted ha Bueno, un tenido? fracaso muy grande, casi que el fracaso más significativo, porque fue un estudio con un medicamento. Nosotros empezamos en el 2013 a ensayar un medicamento que, que se suponía que podría prevenir el Alzheimer, pero nosotros hicimos el experimento en personas sanas, en jóvenes que no tenían todavía síntomas, porque pensábamos que en personas enfermas no había mucha esperanza de lograr un efecto positivo. Entonces empezamos en el 2013 y terminamos en el 2022. Y cuando se terminó, la conclusión es que el medicamento no servía, después de 8 años y medio de trabajar continuamente en un medicamento. Entonces, afortunadamente, pues nosotros ya teníamos muy educada la familia, las familias, en el sentido de que cada año hacíamos una reunión con ellos, como celebramos la Navidad con ellos, y cada año les recordamos, este experimento, así como puede tener éxito, puede fracasar. Así que todos deben estar preparados para el fracaso. Y realmente comprobamos que ellos estaban más preparados que nosotros Mm. para recibir ese tipo de noticias. Estas familias, ¿cómo se, consiguieron? ¿Cómo fueron ustedes? ¿Cómo llegaron a las familias? ¿Cuál es el trabajo que se ha hecho durante todos estos años con esas familias? Bueno, el trabajo se inició como un trabajo de campo, también porque no teníamos dónde hacer el trabajo en la universidad. Es decir, no había, eh, en esa época no teníamos todavía la SIU, ni una casa, ni un lugar donde reunir un grupo amplio de afectados. Entonces lo que hacíamos era que nos íbamos para el campo. Era mucho más fácil hacer el trabajo en el campo. Y el trabajo era relativamente fácil porque consistía simplemente en evaluación médica, evaluación neurológica, evaluación cognitiva, genealogía y toma de muestra de sangre. Lo más complejo era tomar una muestra de De sangre, sangre. sí. Entonces era relativamente fácil. Y así estuvimos durante varios años. Pero eso fue, digamos, lo que permitió construir un sí, como un inicio. Es decir, eso fue lo que permitió, mira, no se necesitó mucho dinero, ni nosotros no teníamos dinero, el único dinero era lo que valía el transporte al pueblo. Y bueno, la, la abuela de alguno de nosotros se encargaba de llevarnos la comida.
Entonces era relativamente fácil. Y así trabajamos durante unos 15 años. Y luego empezamos ya a tener, digamos, justamente hacia el 2010, que sale la información en el New York Times, es cuando la historia de las familias de Antioquia es conocida por el mundo. Y eso abrió puertas enormes para el grupo de neurociencias. Es decir, si antes no teníamos con qué trabajar, a partir del 2010 más o menos, ya lo que hubo fue abundancia de recursos para trabajar. Y eso fue lo que permitió ir más allá de esa exploración inicial, que era suficiente simplemente con una cosa muy, muy elemental, pero que para hacerla fuerte había que complementarla con un trabajo ya más sofisticado de estudiar genes, de hacer imágenes del cerebro, resonancias magnéticas, PET amiloide, PET tau y otra serie de exámenes muy, muy complejos que llegaron a Colombia por eso, por las familias que habíamos descubierto en Antioquia. Pero si no, no hubiese llegado el PET tau ni el PET amiloide. Hay algo en los fracasos, doctor, y es que uno pues puede elegir o perder la esperanza o seguir adelante y tomar pues como los aprendizajes. Esa, ese fracaso que ustedes tuvieron con ese medicamento, ¿qué ha seguido? ¿Qué ha seguido en estos 2 años después de eso? Bueno, fue muy interesante porque justamente tan pronto se conoce que el medicamento fracasó, aparece, aparecen dos seres protegidos que tenían al mismo tiempo la mutación paisa que causa el Alzheimer y portaban otra mutación en otro gen que los protegía del Alzheimer y que les retrasaba los síntomas de la enfermedad por 20 o 30 años. Entonces, en el momento en que descubrimos esos dos seres protegidos, les propusimos llevarlos a Boston para hacerle una cantidad de chequeos. Uno de ellos aceptó, Aliria aceptó, y el otro, J, no aceptó pues que se dijera su nombre y se demoró para aceptar ir a Boston, pero al final fue y pudimos comprobar que los dos tenían en su misma biología la enfermedad y la cura. Es decir, que tenían al mismo tiempo un gen que causa la enfermedad y otro que cura la enfermedad. Y eso fue maravilloso porque no había más nada, había un fracaso de un medicamento. Y justamente en ese momento llega como algo prodigioso ese descubrimiento de dos seres protegidos. Y ese hallazgo de esos 2 seres protegidos, pues, ¿en qué sirve para otros pacientes? Bueno, esos dos seres mostraron el camino para la cura y la prevención, porque al ser seres protegidos, lo que estaba claro, el descubrimiento interesante que hicimos es que la enfermedad y la cura habitan en la naturaleza. Entonces, descubrimos una cosa muy importante, no hay que descubrir la causa, no hay que descubrir la cura del Alzheimer. Es que la cura del Alzheimer ya está descubierta, la descubrió la naturaleza. Lo único que hay que hacer es leer la naturaleza e imitarla. Y ya la habíamos leído. Entonces, lo único que faltaba era imitarla. Ahora, imitarla es más fácil decirlo que hacerlo, pero realmente en ese momento que se descubrieron esos dos seres protegidos y que tuvimos la oportunidad de estudiarlos ampliamente, nosotros concluimos que acabamos de hacer el descubrimiento más interesante de toda la historia de la investigación del Alzheimer, porque en ese momento fuimos conscientes de que eso era un gran descubrimiento. Hasta ese momento, el sueño de todos los investigadores en el mundo del Alzheimer era retrasar 5 años el inicio de los síntomas. Y retrasando solo 5 años el inicio de los síntomas, se disminuía en un 50% la prevalencia y en un 50% los costos. O sea que era
una cosa enorme, un descubrimiento enorme, solo retrasar 5 años. Y nosotros acabamos de descubrir que había una manera de retrasar 30 a años 30. el inicio de los síntomas. Pues para el mundo científico no es todavía un gran descubrimiento haber descubierto dos genes protectores. Se necesita mucho tiempo para que eso se asiente, se asiente Mm, y se reconozca como tal. sí, para entender lo que eso Porque significa. siempre es como una duda de que la cosa sea del tamaño que es. Te doy un ejemplo. El New England Journal of Medicine negó nuestra publicación 2 veces. Los 2 genes protectores, los rechazó, porque consideró que Mm. todavía no era un descubrimiento seguro. Los aceptó de inmediato en Nature Medicine. Ujú. Eso fue hace un año. Eso fue el de Nature Medicine en el 23 y en el 19. Y ahora el New England por primera vez acepta uno, que ya es como redundar sobre el gen protector primero que descubrimos. Es decir, que después de 2 años, de 3 años, no, 19, 20, 21, 22, 23, después de 4 años, se da cuenta que sí hay un gen protector. Mm, Se demoró 4 años el New England para aceptarlo, ¿cierto? maravilloso. Y apenas va a salir ahora el 20 de junio, ¿cierto? Entonces uno se pone a pensar, ¿cuánto tiempo hay que dejar pasar para que un descubrimiento de estos realmente tenga impacto en la humanidad? Porque claro, no es que de un día para otro se va a hacer lo que hay que hacer, sino que hay que aprender a hacer terapia génica y hay que aprender a desarrollar moléculas. Y eso puede tomar 10 años, Ujú, pero ya está la vía, ya está la ruta. ujú. Pero ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta que eso sea reconocido? Mm. Eso es tenaz. Sí, hay distintas teorías en torno al olvido, es decir, aparte de lo científico. Muchos dicen que el olvido puede ser como un mecanismo de defensa que tenemos y usted me habla del almacenamiento, pues también es una parte del cerebro decir, pues tengo esta limitación, no puedo guardar más. Estamos en un mundo que está lleno de información, lleno, sobre todo las personas más jóvenes, todo el tiempo acumulando información. De alguna manera, esta, digamos, sobreacumulación de información eh, puede influir en esa capacidad de almacenamiento o el cerebro recibe y bota, ¿cómo funciona? El sistema de memoria a corto plazo tiene límites. Es decir, que uno puede aprender solamente 7 más o menos 2 palabras, 7 más o menos 2 imágenes, 7 más o menos 2 números, y no tiene uno capacidad de más. Eh, en cambio, el sistema de memoria a largo plazo es un sistema que, que no tiene límite, digámoslo así, no tiene límite. Uno puede continuar almacenando y almacenando y eso no impide que se almacene nueva información. Lo que sí puede suceder es que haya información que no sea interesante seguirla manteniendo y entonces uno Ujú. la borra, Sí, pero no porque no sea capaz el cerebro de mantenerla, sí. sino porque ya no lleva tanto tiempo de no usarla que le parece que ya no es interesante seguir. Esta es, pues, muy interesante lo que usted nos está diciendo, cerebro de Homo sapiens. Sí, para acceder al lenguaje y desarrollar el lenguaje hay que tener cerebro de Homo sapiens y estar en contacto con humanos. Cualquiera de las dos que falte, está perdido el lenguaje, está Sí. perrateado el lenguaje. Hay una cosa muy importante del desarrollo del lenguaje y es cuando empieza a haber como una especie de, diría yo, como interferencias. Y esas interferencias son experiencias, digamos, muy graves, que pueden ser experiencias colectivas o individuales y que uno tiende a olvidar, inclusive se olvidan palabras. Eso es completamente normal, ¿no? Bueno, el olvido de palabras es normal, siempre y cuando no afecte la vida laboral, familiar o social. Eh, otra cuestión es que anteriormente muy poca gente hablaba varios idiomas. Entonces, lo que había era que desarrollar el lenguaje nativo de la persona. Y ya, con eso era suficiente
para empezar a comunicarse con todo el mundo y llevar una vida social, comunicándose adecuadamente con el lenguaje. Ya cuando aparecen los muchos idiomas, pues obviamente el nivel de perfección de cada lengua va a depender de cuándo, cuándo fue que la persona la adquirió. Ujú. Si adquirió todas esas lenguas a etapa muy temprana, pues será una persona con muy políglota y con un buen nivel de lenguaje en todas las lenguas, porque lo aprendió de manera natural. Doctor, ¿cuál es el recuerdo más bonito que usted tiene? El mejor recuerdo que usted tiene. El mejor recuerdo de toda la vida. Vuelvo a los cajones, le estoy Pues, explicando todos los cajones. a ver, hay un recuerdo que es bonito y a la vez triste. Es cuando yo estaba, pues no, fue un sueño, fue un sueño. Como estaba trabajando tanto con Alzheimer, soñé que yo tenía Alzheimer y que había amanecido pues con Alzheimer, ¿cierto? Y que, pero lo curioso es que me llevaron a una institución y me encerraron en una institución. Y de pronto yo vi pasar a todos mis hermanos, 3 hermanos, 2 hermanos pasando enfrente de mí, y yo los llamaba por el nombre y nadie me respondía. Todos se comportaban como si yo fuera un extraño. O sea, que los que tenían Alzheimer eran todos mis hermanos y no yo. Entonces ese sueño, cuando desperté, fue el mejor momento, porque me liberé de una carga muy pesada. Claro, un sueño Sí, horrible. total. Así, un Sí, sueño horrible. Doctor Lopera, ¿cómo le gustaría a usted ser recordado? eh, pues como alguien que hizo su tarea, ¿cierto? Yo, digamos que en todo este trabajo que he hecho durante 40 años, pues yo no esperaba todos los hallazgos que encontré, no esperaba. Pensé que iba a ser más limitado, es decir, que lo que iba a encontrar sería mucho más limitado y resulta que no, que las cosas se fueron dando y fueron, pues no estábamos trabajando para tener resultados, estábamos trabajando para resolver un problema. Y obviamente tratando de resolver ese problema fueron apareciendo conocimientos y cosas que cada vez sirvió para algo. Obviamente ese trabajo no fue inútil, incluyendo los 8 años y medio que se perdieron de ensayo clínico. Eso no se perdió, por supuesto que no. Todo eso sirvió para hacer un aprendizaje y para saber por dónde no era la cosa y por dónde sí podía ser el asunto. Entonces, eh, eh, ahora ya mirando en retrospectiva, quiero ser recordado como una persona que trabajó intensamente durante muchos años y logró visualizar dónde está la cura y la prevención del Alzheimer. Que ya nos demoremos para lograrlo, ya eso es otra cosa, ya eso es otro problema. Pues esa ya es una tarea de muchos investigadores, pero nosotros ya hicimos la que teníamos que hacer. Para mí y para Revista Cambio es un gran honor haber estado aquí en el Monte Delfos, en la casa del doctor Francisco Lopera. Aquí no solamente pues es para llenarnos de orgullo, sino para emprender una conversación sobre lo que significa la investigación en Colombia y la necesidad de que haya más grupos de investigación y más apoyo para que esta historia que es tan hermosa, que es la historia que ha escrito el doctor Francisco Lopera y todo su equipo del Grupo de Neurociencias de la Universidad de Antioquia, y todos los pacientes que han trabajado con él y que han facilitado toda la vida de sus familias y han entregado la vida de sus familias a esto, pues que estas historias se puedan repetir y que la ciencia tenga pues mucho más apoyo. Les habló Ana Cristina Restrepo. Hasta la próxima.